Buenos días a todos, es una bendición volver a estar en un podcast más de esta semana de Cumbre Conectados en el podcast IBBLA. Y tenemos dos invitados nuevos para este día, dos misioneros que han estado sirviendo en el campo misionero durante más de 13 años. Han servido a Dios, suman 35 años de servicio entre los dos y son padres. Están ubicados bien largo de nosotros, pero haciendo siempre la obra de Dios y también involucrados con nuestro compañerismo a través de Avance Sports. Entonces les presentamos a nuestros misioneros de esta mañana, don Joseph Guzmán y su esposa doña Laura Murillo. Es una bendición poder tenerlos con nosotros y queremos conocerlos más, aprovechar este tiempo para conversar, para compartir y saber un poco más. Entonces, después de mi presentación, preséntense ustedes. ¿Qué nos pueden decir de ustedes? Bueno, mucho gusto, hermanos de la Aurora. De verdad que para nosotros es una bendición poder compartir este tiempito con ustedes. Tener la oportunidad de conversar y tal vez de que ustedes puedan conocer un poquito acerca de nosotros, ¿verdad? De lo que el Señor nos ha permitido hacer por su gracia en estos años y tal vez algunos detallitos que nos permitan tal vez familiarizarnos más, ¿verdad? A veces cuando hay un poquito más de conocimiento de ciertas cuestiones uno siente un poquito más de empatía, hay más cercanía, eso es más o menos algo así como una familia, ¿verdad? Como somos en Cristo. Bueno, tenemos, como ustedes decían, bastantes añitos de estar sirviendo al Señor. Ahorita estaba sacando cuentas más o menos y me di cuenta que en realidad yo empecé a servir ya, digamos, dentro de la obra, digamos, lo que llamamos nosotros a tiempo completo. Ya vamos a, bueno, yo en mi caso, yo voy a cumplir casi 20 años de estar sirviéndole al Señor. Entonces ya han pasado varios añitos, imagínense. Este año cumplo 37 años y yo empecé a servir en la iglesia a los 18 años, cuando tenía 18 años. Bueno, antes de cumplir los 18, exactamente unos meses antes. Entonces, bueno, una bendición poder estar acá, don Gustavo, y bueno, poder también compartir con los hermanos de la Aurora. De verdad, muchas gracias. Y doña Laura, su historia más o menos, presentación. Mi historia, bueno, Dios ha sido misericordioso y maravilloso siempre, ¿verdad? Y pues es muy bonito poder verlo y reconocerlo, y a través de los años Él me permitió llegar a la iglesia muy pequeñita, ¿verdad? Mis papás me llevaron y mi mamá dice que yo desde los 7 años le decía que yo quería ser misionera y que yo iba a ser misionera y que iba a ser misionera. No recuerdo yo que fuera tan pequeña, pero sí recuerdo cuando ya tenía como 11 años, en una conferencia con el doctor Smith, recuerdo que tomé la decisión, pasé al frente. Me acuerdo todavía cuando estaba orando los zapatillos y la ropa que andaba ahí de ese día. Y pues desde ese día mi corazón arde por la obra misionera, ¿verdad? Es muy lindo experimentar esa sensación de que usted dice, escucho esta canción, ¿verdad? Que dice, llámame a servir, y uno dice, sí, Señor, otra vez, que ya estoy sirviendo, ¿verdad? Pero ese ardor es muy lindo, ¿verdad? Y pues vivirlo a través de la juventud, en los campamentos, en la iglesia, en las predicaciones, en cada momento una concentración de jóvenes, siempre poder ir sintiendo ese palpitar, ese anhelo, ¿verdad? Y bueno, cuando salí del colegio, entré al seminario y así como decía mi esposo, bueno, yo tengo un año menos que él de estar sirviendo, y ha sido pues algo maravilloso, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Desde niña estaba en la iglesia. Desde niña. Sus papás iban a... Mis papás, mi hermano mayor estaba estudiando en el instituto con la esposa y ellos nos invitaron a la iglesia. Entonces, bueno, invitaron a mis papás, yo todavía no existía, pero cuando ya pues yo empecé a crecer y toda mi infancia y ¿A qué iglesia iban? Íbamos a la iglesia en San Sebastián. Ah, sí, San Sebastián. Sí, señor, de San Sebastián. Y don Joseph no llegó de niño a la iglesia. No, yo llegué a los 14 años, tenía 14 años cuando mi hermano me invitó. Bueno, para contarles un poquito, mis padres se separaron, digamos, cuando yo tenía más o menos unos 5 años. A partir de ahí un tiempo viví con mi papá, otro tiempo con mi mamá. Entonces ya pues siendo un joven,
Mi mamá se fue a vivir a San José, yo vivía con ella, entonces yo me fui a vivir otra vez con mi papá. Mi hermano vivía con mi papá en ese tiempo también, entonces un día nada más me dijo, él, alístese, un día domingo. Y yo, ¿para qué? No, alístese nada más, yo no sabía ni siquiera para dónde iba, entonces me alisté, ¿verdad? Y nos fuimos y resulta que era que íbamos para la iglesia. Ese fue el primer día que llegué ahí, yo llegué muy extrañado. Porque Guanacaste. En Liberia, exactamente, sí, en Liberia. Nosotros, bueno, mi hermano y yo íbamos a la iglesia allá en Liberia. Así fue como llegué, como le digo, no sabía ni siquiera lo que iba. Una iglesia que queda muy cerca, digamos, de donde yo estudiaba cuando estaba en la escuela. Todos los días pasaba por ahí. Lo raro, lo extraño es que vieras que no, como que no está muy presente en mi mente esa iglesia cuando yo era un niño. Yo la visité 2 veces siendo un niño, pero me llevaron engañado. También de jóvenes ya habían engañado. No me dijeron nada más. De niño me dijeron que iba a haber una fiesta y llegué y no había fiesta, ¿verdad? Entonces me acuerdo que no volví a ir. Esperando los confites. Sí, yo esperando ahí los confites y todo, pero no hubo fiesta. Pero imagino que el amigo lo que quería era pues ya llevarme a la iglesia. Yo lamentablemente no entendí de niño el mensaje y bueno, de joven fui de esa manera y así empecé a asistir, digamos, a la iglesia. Lamentablemente mi hermano dejó de congregarse. Poco tiempo después de que él me llevó, poco tiempo después él dejó de congregarse, como que unos tal vez 3 meses. Entonces yo también dejé de ir, yo también dejé de congregarme, pero recuerdo yo que uno de los que en ese momento eran líderes de la iglesia, los estaban sirviendo en la sociedad de jóvenes, un día pasó por mi casa y me preguntó que por qué yo no había vuelto. Entonces yo le dije, simplemente mi hermano no va, entonces yo no voy. Entonces me dijo, pero bueno, usted tiene que ir por usted, tiene que dar ese... Está bien, yo voy a empezar a ir. Entonces me dijo, si quiere yo paso por usted. Y entonces empecé a ir a la sociedad de jóvenes, me acuerdo, eso fue un sábado. Y a partir de ahí pues empecé a congregarme fielmente hasta la fecha. Gracias a Dios, a pesar de las luchas, digamos, que uno tiene en la juventud y decisiones que uno tiene que ir tomando, cuestiones de pecado que tiene que ir dejando, pero gracias a Dios en ese proceso, en ese tiempo difícil, digamos, esas luchas contra el pecado, nunca dejé de congregarme en la iglesia. Siempre traté de congregarme fielmente a todos los cultos. Eso sí, siempre estuve muy involucrado. Los cultos de oración, me acuerdo que los martes teníamos culto de oración, los jueves teníamos culto de estudio bíblico, los sábados la sociedad de jóvenes, los domingos en la mañana, cuando hubiera ensayo de coro, o sea, cada detalle que pudiéramos estar en la iglesia, ahí tratábamos de estar. Y eso, gracias a Dios, me ayudó mucho en esa lucha y llegar al punto donde, pues, gracias a Dios, dar los pasos, digamos, necesarios para poder entregar mi vida a Cristo y poder entregar mi vida para servir al Señor, ¿verdad? Pero fue un tiempo, ese proceso para mí fue muy diferente de mi esposa. Ella desde niña quería ser misionera. Yo toda mi juventud luché por tratar de vivir para Jesús. En realidad no era como que estaba demasiado involucrado, demasiado consagrado al Señor y a la iglesia en ese tiempo. En realidad no era así, más bien todo lo contrario. Era un joven tibio, a veces frío, a veces iba sin mucho compromiso, iba ahí más o menos y bueno, pero gracias a Dios, y yo siempre lo he dicho de esta manera, fue la misericordia del Señor la que me sostuvo, fue la misericordia del Señor la que me guardó y la que me tenía pues para este tiempo. Por supuesto que hay que tomar decisiones y gracias a Dios cada vez que yo iba a la iglesia trataba de tomar una decisión que me acercara más al Señor. Cada vez que yo me congregaba trataba de dejar ciertas cuestiones que no me convenían definitivamente. Y en ese proceso, pues, gracias a Dios y a la misericordia de Dios, pues pude dar ese paso y a los 17 años fue que yo entregué mi vida para entrar a servir. Ya los conocemos un poquito más. Ahora, Vieras que aquí me gustaría agregar algo. Es que casi siempre los hermanos mayores como que nos cuesta a veces con los hermanos menores, ¿verdad? Como que tratar de tenerlos así muy presentes en la vida o involucrarlos. Recuerdo, por ejemplo, mi hermano menor y yo tenemos muchos años de diferencia, entonces uno, que salga ese cuila del cuarto, ¿qué? ¿Verdad? Pero ahorita escuchando a mi esposo y recordando lo que hizo mi hermano, pues fue mi hermano mayor quien nos llevó y fue el hermano mayor de él quien lo llevó, ¿verdad? Entonces, en realidad sí tiene mucha trascendencia lo que puedan hacer los hermanos mayores por los menores, ¿verdad? Sí. Entonces, de hecho, eso marcó mi vida para siempre, ¿verdad? Entonces, quería dejarle ahí algo a los hermanos mayores que tal vez lo puedan pensar y decir, bueno, hacer algo ahí también por todos los que somos hermanos mayores tenemos que estar ahí
atentos a los menores para traerlos a la iglesia. Sí, claro. Y justo eso iba a comentar, de que él fue una herramienta que quizás no permaneció y se fue, y usted también se fue, pero que Dios tuvo también otra herramienta, un líder de la iglesia preocupado por estar con usted, por decirle que era importante que usted estuviera en la iglesia. Entonces, todo eso es una bendición y un gran fruto. Que se iba a estar pensando quizás sus hermanos, que al llevar a ese hermanillo menor a la iglesia, a quien estaba llevando era a 2 siervos de Dios y 2 misioneros y 2 personas que actualmente están haciendo la obra. El tema hoy específico, la introducción a lo que vamos a estar viendo hoy en la noche en nuestra iglesia, es la importancia de ser firmes. La firmeza en el diccionario se define como el carácter y la entereza, la consistencia, la fuerza moral que no se deja dominar ni abrir ante otras cosas. Eso es firmeza. Ahora, ¿cómo definirían usted la firmeza? ¿Cómo le dirían a alguien de su congregación viendo la firmeza? Esto es la firmeza. Bueno, yo tengo un texto que yo creo que a mi esposa, no sé si también se le viene a la mente, vamos a ver cuál estoy pensando. 1 Corintios 15:58. Exactamente. Ese texto yo por muchos años, desde que, bueno, el Señor me permitió a mí pastorear la iglesia en Barranca, ahí fue donde empezamos nosotros como pastores. Empezamos una iglesia en Punta Arenas, en Barranca, y siempre tomé este texto como un texto clave, digamos, para la vida nuestra y también para la vida de la iglesia, en varios enfoques. Número 1 dice, estad firmes, y después dice constantes, y después dice creciendo en la obra del Señor siempre. Yo creo que, como dice también la Biblia, en otro texto, por cierto, también, que dice que el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Yo creo que la firmeza nos habla a nosotros acerca de las decisiones que tomamos para ayudarnos a poder estar estables, a poder permanecer en las decisiones que nosotros tomamos. Vamos a ver, ya cuando usted por alguna razón se deja llevar, se deja arrastrar por tal vez las luchas, por el pecado, por ciertas filosofías, ya usted no está permaneciendo y sus convicciones cambian. Entonces el Señor quiere que nosotros permanezcamos estables, firmes, comprometidos en lo que Él quiere para nosotros. Para mí la firmeza entonces es sumamente importante, es sumamente valiosa. Si nosotros queremos agradar a Dios, primeramente necesitamos estar firmes. Así es. Bueno, yo creo que también firme, no sé, pienso en una forma visual de representarlo, ¿verdad? A veces cuando vemos en otros lugares que hay una tormenta, un huracán, ese tipo de cosas, me llama mucha atención la palmera. Porque las palmeras, bueno, los vientos son, ¿verdad?, de velocidades impresionantes y todo. Y sí es cierto, las dobla un poco, ¿verdad? Y se las lleva, pero conforme termina de pasar, pues, ella se levanta y continúa, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué nos va a esperar en el proceso, en el camino que vamos a enfrentar, qué va a venir a nuestras vidas, pero si nosotros tenemos unas raíces profundas y estamos firmes en Cristo, sí, seguro nos vamos a poner un poco tristes, nos vamos a desanimar, ¿verdad? Qué sé yo, puede pasar, pero esas raíces y eso de arraigarnos a Cristo, pues nos va a ayudar a volver a levantarnos y estar en el lugar donde tenemos que estar. Definiciones creo que más que claras, imposible. Ahora, vayamos al territorio práctico. ¿Qué situación han tenido que vivir ustedes como misioneros donde se ha necesitado actuar con firmeza? De manera personal, ustedes dicen, esto me sucedió y tuve que actuar con firmeza. Sí lo pueden contar, ¿verdad? Y sin nombres. Bueno, vamos a ver si le entiendo bien la pregunta. Tiene que ver en la vida personal, digamos, cuestiones que nos han pasado a nosotros, o ya, digamos, nosotros tal vez como pastores tener que actuar con firmeza hacia, digamos, alguna situación. Creo que en su caso específico las dos son válidas, porque su vida está ligada directamente al ministerio, ¿verdad? Entonces podríamos, si tiene 2 ejemplos, y si tiene uno, el que usted quiera usar. Bueno, tal vez no algo como tan específico, pero sí, digamos, en cuanto a nuestras convicciones, hemos tenido que pararnos firmes, digamos, cosas que no son
que no son negociables, cuestiones que definitivamente pues tienen que estar ahí siempre permanentes en nuestra vida. Por ejemplo, usted sabe que muchas veces la gente, hay personas alrededor nuestro, como la familia, como los amigos, que dicen, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tenés que meterte tanto en la iglesia? ¿Por qué tan fanático? Le dicen a uno, ¿verdad? Pero uno entiende por la razón por la cual uno lo hace. Entonces, ¿ese caso tan fanático de joven o ya estando...? No, siendo un muchacho, porque la gente no entiende por qué tenía que estar todo el tiempo en la iglesia, por qué todo el tiempo tenía que estar ahí. ¿Me entiende? Igual uno ya siendo un adulto, por ejemplo, a veces la familia, por ejemplo, te invita a alguna actividad, te invita a algo, no puedo porque es domingo. Pero ¿por qué? No va a pasar nada, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasan, pero si usted tiene convicciones, si son convicciones firmes, usted dice, no, yo no me puedo mover. Y eso tenemos que trasladarlo, oye, a la iglesia. ¿Por qué? Porque también hay personas en la iglesia en las que tal vez quieren negociar con el tema de cosas que podemos permitir en nuestras vidas, por ejemplo, que tenemos que permitir en los ministerios y decir, no pasa nada si yo hago esto, y tal vez tenemos que decirle a algunas personas, y si seguís por ese camino no vas a poder seguir sirviéndole al Señor en esta área, o no vas a poder seguir consagrando tu vida al Señor, vas a tener que o tomar una decisión, una o la otra. Entonces ahí nosotros tenemos que estar seguros de nuestras convicciones y decir que no acomodarnos, digamos, a cuestiones de conveniencia para, digamos, tener que tirarnos a un lado porque tal vez nos conviene un poquito más, aunque sabemos que eso va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando yo era un muchacho, digamos, al puro principio, yo estaba muy indeciso de qué era lo que iba a hacer. Si iba a entrar a la universidad o si iba a entrar al seminario. Entonces yo hice el examen de admisión en la universidad, pero llegó un punto donde Dios me dijo claramente lo que Él quería para mí. O sea, claramente Él me dijo, yo quiero que usted me sirva, yo quiero que usted sea un pastor, sea un misionero. Entonces yo tuve que dejar todo esto de lado por ese llamado que el Señor me estaba haciendo y poder ir en pos de Cristo. En ese momento pues tuve que dejar de lado ciertas cuestiones que tal vez me interesaban, que tal vez me gustaban a mí, que tal vez yo quería en mi carne, pero que no eran la voluntad de Dios. Entonces ya empiezan los cuestionamientos, pero ¿cómo no vas a entrar a la universidad? ¿Cómo vas a hacer para sostener tu familia? ¿Cómo vas a hacer para pagar esto y lo otro? Pero en ese momento uno tiene que sostenerse firme en las convicciones y en las promesas de Dios también, que es importante, porque creemos que Dios ha prometido cuidarnos, que Él ha prometido sostenernos, que vamos a ver, muchas veces esto es lo que a muchas personas a veces los pone a pensar si obedecer la voz de Dios o no, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Nosotros tenemos ya, bueno, como hablamos al principio, yo casi 20 años de servir en la obra de Dios y el Señor nos ha sido fiel en sostenernos definitivamente a lo largo de todos estos años. Y que la perspectiva de la gente es estar en el seminario, no es la universidad. Y que la perspectiva de la gente es estar en la obra, no es trabajar, como si no se trabajara. Sí, bueno, te voy a contar algo curioso. Muchas personas le preguntan a uno, ¿y usted en qué trabaja, pastor? Este es mi trabajo, ¿verdad? No, pero, o sea, un trabajo normal. Le dicen, bueno, sí, este es mi trabajo, este es mi profesión. Esto es lo que nosotros hacemos, nos preparamos exactamente para esto. ¿Y usted qué estudió? Teología. Sí. ¿Pero qué estudió? Sí, exactamente. Sí, ¿qué más? O tener es que hay que tener, y la gente lo entiende así, no, hay que tener algo por si no pega, o por si, sí, pero qué clase de fe. Bueno, volvamos al punto de la firmeza entonces, en ese punto. Vamos, personalmente nosotros entramos muy jovencitos, mi esposa, ella sí salió de un técnico, entonces digamos que ella tiene un técnico medio en contabilidad, pero yo digamos, además del bachiller en teología y de educación cristiana que nosotros tenemos, yo no estudié nada más. Y la verdad, cuando yo me entregué a servir al Señor, yo estaba seguro de lo que Él quería para mí, y es parte también de esas convicciones y de esas decisiones y la confianza firme que tenemos que tener en Cristo, que estamos seguros de que Dios va a cumplir lo que Él nos ha pedido. Y para qué me voy a preparar en otras áreas, pues sería bueno, sí, está bien, excelente, pero no como un plan emergente para aquello que no pegue, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿cómo podemos trasladar esto a las personas de la iglesia? Porque tal vez no todos los que nos están escuchando van
van a pensar, yo estoy en esa lucha, que quiero entrar al seminario, pero no sé, pero pensemos en familias, personas que ya tienen sus profesiones y demás. Ellos también tienen que tomar decisiones en cuanto a confiar o no en Dios, por ejemplo, decir, necesito cambiar de trabajo, pero voy a recibir tal vez menos. ¿Cómo hago para salir adelante con las necesidades que tenemos, las obligaciones que tenemos? Tengo que dejar esta cuestión de lado para poder entregarme más al Señor. Un muy buen ejemplo de eso, de tener convicciones que hemos estado hablando desde el inicio, es, usted decía, algo que le ayudó en su juventud fue no faltar a ningún culto. Y ahora usted tira dentro de la iglesia una convicción que ahora parece difícil, venir a los cultos el domingo. Entonces, aceptar un trabajo que no se trabaja un domingo. Hay gente que no está dispuesta a hacer eso, a confiar, tener una convicción firme de decir, como creyente, el domingo es del Señor. Y si el trabajo me pide estar o sacrificar ese domingo que es para Dios, dejar ese trabajo para buscar algo que me deje estar el día del Señor en la iglesia. Para eso se necesitan convicciones firmes. Y digamos, no solamente el trabajo, vamos, la parte económica, usted sabe que en la actualidad es muy importante y lamentablemente de eso estuvimos presentes en estas semanas atrás en la iglesia, porque es cierto, para muchas personas, el dinero y sus posesiones materiales se ha convertido casi que en un ídolo, vamos, y no es algo actual, digamos, Jesús lo dijo, ¿verdad? No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, y él mismo lo dijo, ¿verdad? Que lamentablemente muchos codician, desean, se van detrás de este tipo de cuestiones, y él muchas veces dijo, no se afanen por el día de mañana, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tenemos que permanecer firmes en esas convicciones. Ahora, es muy fácil decir esto cuando todo está marchando bien. Pero cuando vienen situaciones difíciles, es ahí donde se prueba nuestra fe, y es ahí donde entonces también se demuestra qué tan firmes estamos nosotros en nuestras convicciones y en las decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Cuando se prueba entonces de esa manera nuestra fe. ¿Estamos firmes o nos dejamos llevar? Como decía mi esposa, van a venir las tormentas, las cuestiones, ¿verdad? Que van a venir a la vida, problemas y demás, ¿y qué va a pasar? Como lo que decía el Señor Jesús. ¿Sobre qué cosas están fundamentadas nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa? Sobre la arena, porque cuando vengan las lluvias, cuando vengan los vientos, la casa va a caer, pero la que está cimentada sobre la roca, hablando acerca exactamente de eso, de la firmeza, de la estabilidad que dan las convicciones en Cristo, van a venir estas mismas situaciones, pero la casa va a permanecer. Y así tenemos que verlo en todas las áreas de nuestra vida. La crianza de los hijos, la relación matrimonial, es que estamos peleados, es que estamos en muchos problemas, no vamos a separarnos, vamos a divorciarnos, ¿me entiende? No hay convicciones firmes. Por eso el Señor dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que esforzarnos. Vamos a aprovechar para preguntarle a doña Laura. ¿Está ahí? Sí, claro. ¿Está lista? Sí. Tienen 2 hijos, ¿cierto? ¿Qué edades tienen? ¿Cuántos? No, el menor tiene 3 años, que es Jeremy, y la mayorcita tiene 9 años, que es Leslie. 9, cerca de los 12, ya casi jóvenes. Eso es todo una Bueno, etapa. Les ahorita ya el otro mes cumple los 10 años. Los 10, más cerca todavía. Como mamá, la firmeza en la casa. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué consejos se pueden dar? ¿Qué ha aprendido usted y ha visto que Dios la ha usado en ser firme como mamá? Y eso ha dado resultado, porque no es lo mismo tener una hija pequeña, en nuestro caso que tenemos a Oli, va a tener 2 años ahorita, a tener una hija de casi 10 años. Sí. Ya empiezan a enfrentar luchas diferentes ellos, ¿verdad? Y es bueno aquí cuando ya usted va viendo el resultado de lo que se hizo cuando estaba como de tamaño de Oli, ¿verdad? Que usted dice, ay, valió la pena, ¿verdad? En el caso de Leslie, yo creo que, bueno, ella tiene un carácter súper firme. Ella es de las niñas que lo que ella quiere lo va a lograr, ¿verdad? Y entonces cuando uno tiene un corazón de ese nivel, de esa magnitud, pues hay que aprender a dirigirlo muy bien, porque si se va por el lado equivocado sería terrible, ¿verdad? Entonces, bueno, las mujeres sabemos el montón de talentos que tenemos nosotras, que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y ella es una niña, entonces, en mi parte, bueno, yo creo que me ha ayudado muchísimo trabajar en equipo, ¿verdad? Mi esposo es una persona muy firme, ¿verdad? Y a veces a las mamás nos gana un poquito que el corazón,
que pobrecito, que, ¿verdad? Pero cuando mi esposo me dice, vamos a hacer esto así, está bien, y lo vamos a trabajar así, yo, ay, pero cuando uno ve el resultado, se dice, sí, tenía que haber sido así, vale la pena, hay que hacerlo así, hay que darles paleta, sí, hay que darles paleta. Y a veces son insistentes, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la necedad está ligada y sí, uno la puede ver, la puede palpar. Y como mamá, yo creo que todas lo hemos experimentado. Nosotras confiamos mucho en que le voy a hablar y le voy a volver a hablar y le estoy hablando, me va a entender, ¿verdad? Y después a veces yo digo, no, o sea, hay que hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces yo vengo y le digo, ¿no entendió? Bueno, le paleteamos un poquitito y listo, ¿verdad? Yo recuerdo a Leslie muy pequeña, cuando ella tenía como 2 años o 3, que una vez la discipliné y bueno, a mi esposo también le pasó y ella me abrazó y me dice, gracias mamá. Y yo, oh, ¿verdad? Esos son como unos alientos ahí de Dios que te dice, está bien hacerlo, siga adelante, ¿verdad? Eso moldea su vida, moldea su corazón. Y yo creo que esa parte es muy importante, es la constancia. O sea, definitivamente la constancia, ¿verdad? Que ellos puedan sentir, me van a disciplinar por esto hoy, y si lo hago, me van a disciplinar, y si lo hago 15 días después, me van a disciplinar por esto, ¿verdad? No que hoy lo discipliné, pero como ya mañana estoy como muy cansada, y no, ya ese Willa que haga lo que quiera, ¿verdad? Hoy ya no voy a disciplinar porque lo que sea. La constancia les ayuda a ellos a entender, a crecer, a darse cuenta que sí, o sea, por ahí no tengo que ir, ¿verdad? Y la constancia ha sido algo muy importante, ¿verdad? Y también el hecho de poder estar para ellos, compartir con ellos, reírse con ellos, hacer locuras ahí, ¿verdad? Sus inventos, apoyarlos. O muchas veces simplemente el más chiquitillo es como el más pega ahí, ¿verdad? No solo conmigo, sino que él es como muy expresivo, muy contacto físico. Si él va en la sillita y uno va sentado a la par, él le pone la mano a la par, ¿verdad? Si usted lo alza para sostenerlo, está él haciéndole a uno así en la espalda, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, esa personalidad que él tiene, a veces él me dice, mamá, ven, acuéstate conmigo un ratito, ¿verdad? Y tal vez uno está en el afán de que tengo que hacer esto que lleva la otra, ¿verdad? Entonces, bueno, paramos y voy a acostarme con usted un ratito, ¿verdad? Ese tipo de cosas, hacerlo con ellos, pues yo siento que ha sido bueno y ha sido importante también. Con Leslie yo trato de conversar mucho y ella me cuenta que esta amiguita, que esta la otra. Yo procuro ser parte de las actividades que ella tiene fuera siempre, digamos que la escuela o lo que sea, apoyar a la maestra, pero de paso pues estoy ahí, ¿verdad? Y la maestra me decía que hay una niña ahí en la clase que domina, ¿verdad? Pero que dice, pero a Leslie no lo logra. Entonces la chiquita siempre está como, ¿verdad? Con ganas de, porque ella le dice a todas, vengan, vamos a bailar, vamos a hacer esta coreografía y se graban, suben videos a TikTok y esas cosas, ¿verdad? Y con Leslie no. Entonces, a veces yo le digo, Les, eso está bien, o sea, a veces te vas a sentir sola, pero no se preocupe, Dios está ahí, Dios siempre le va a poner a alguien. Y hace poco, pues ella, por ejemplo, invitó 2 compañeritas en especial de la escuela, ¿verdad? Y ya va una compañerita con la mamá, y la otra compañerita va más seguido, la mamá nos ha acompañado también, el papá en ciertas ocasiones, días especiales, ¿verdad? Pero ya ha traído más de sus compañeros a la casa de Dios, entonces yo siento que... También tiene corazón misionero. Eso es muy bueno, sí. Cristiano, corazón cristiano, es un corazón que se preocupa por las almas. Y qué importante es el contraste, porque a veces las personas dicen, no puedo ser firme porque mis hijos me van a tener terror. Y entonces son súper permisivos y más bien es contraproducente. Pero si usted sí es solo firmeza militar ahí, todo es regaño, grito, y no está esa parte de me acuesto con usted un ratito porque es lo que usted quiere como hijo, es ese balance, el balance entre firmeza, Claro, que es necesario para la formación, y el amor, que también es necesario para la formación de todos los niños y los jóvenes también. A veces yo creo que necesitan un poquito más de firmeza. Sí. Y ya que no hay paleta también, a veces esa parte es más complicada, pero todavía hay formas para seguir. Pero la disciplina siempre va abrazada del amor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, de hecho, por eso Dios nos corrige, porque nos ama. Pero ellos necesitan sentir como esas dos partes, ¿verdad? Que sean realmente fuertes las dos, no solo
la paleta, sino también el abrazo. Conversamos acerca de qué personas invitar para hablar de la firmeza. Y pensamos en ustedes porque han pasado varias etapas en su ministerio donde consideramos que se necesita un carácter firme para dejar donde estaban sirviendo antes a ir a Barranca. Para dejar Barranca y afrontar un reto como estar junto con el pastor en una iglesia en Liberia que estaba teniendo muchísimos cambios, que Dios los usó y eran necesarios. Y ya estando ahí, quizás donde cualquier persona podría proyectarse, seguir al poco tiempo, ir a Palmar Norte, que me han contado, todavía no he tenido la dicha de ir a experimentar el calor que dicen que hace ahí, que no sé si se puede describir con palabras, pero ¿cómo creen que fue necesaria la firmeza en el carácter de los dos para todos estos retos? Bueno, me gustaría contarles varias etapas. Voy a empezar yo porque tal vez mi etapa es un poquito previa a la de ella. Ahorita lo conversaba con usted antes de empezar, digamos, el podcast, y yo le contaba que nosotros en Liberia, en aquel tiempo, pasábamos un año, digamos, cuando yo hablé con el pastor y le dije, yo quiero entrar a la obra, quiero ser misionero, yo hablé con él, digamos, en noviembre, y yo pude haber entrado, digamos, en el próximo año al seminario. Sin embargo, él tenía la mentalidad, la visión de que mejor permaneciéramos un año en un tiempo de preparación antes de venir a San José, porque nosotros tenemos que trasladarnos por completo acá a San José, venir, digamos, a vivir en alguna iglesia, digamos, que pueda adoptarnos, digamos, y empezar a estudiar en el seminario todos esos 4 años y ver qué el Señor tiene para nosotros. En mi caso, yo tuve que venir de Liberia, dejar mi familia, muchísimas comodidades, facilidades, no lo mismo, digamos, un muchacho que vive aquí, que está con su familia. Te voy a dar un ejemplo, algo muy sencillo. Yo salgo del seminario y llego y está la comida hecha en la casa, nada más tengo que sentar y comer. Acá no, yo tenía que ver cómo compraba la comida, cómo cocinaba, en qué momento lo hacía, y fue parte, digamos, de lo que el Señor en su momento también usó para moldearme a mí. Llegar y estar completamente en una iglesia donde yo no conocía a nadie, no conocía el lugar. El primer día me acuerdo que unos muchachos me invitaron a compartir con ellos y yo me estaba muriendo de frío porque yo vengo de Liberia que hace mucho calor. ¿Y está en dónde? En Desamparados, en Gravillas. En Gravillas. En ese tiempo. Y era de noche y empecé a temblar yo. Y uno de los que estábamos ahí me dijo, ¿qué? ¿Tiene mucho frío? Sí, ¿verdad? Entonces él llegó, me prestó un suéter porque tampoco eso no tenía. Y bueno, en ese tiempo, gracias a Dios, pues la gente que me recibió, me acuerpó, me adoptó, fue muy especial, pero es difícil, digamos, no deja de ser algo difícil. Nuevamente, usted vuelve a ver atrás y dice, sigo adelante, ¿cómo hago? Pero nuevamente, las convicciones, las decisiones, no, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Cuando yo hablé con mi esposa, bueno, en ese tiempo la muchacha que me gustaba, ¿verdad? Entonces, yo vi que ella me estaba viendo como unos ojitos ahí, entonces yo le dije, bueno, claro, cuénteme, yo le gusto, ¿verdad? Entonces ella me dijo que sí, ¿verdad? Cuentan así la historia, ¿verdad? Todos la contamos así. Sí, bueno. Les conviene, Entonces, ella me invitó a un helado. Oiga, y eso no es mentira. Eso sí es cierto. No, es que yo la invité a salir, pero yo no andaba para Me el helado. invitó Entonces ella a tuvo- salir, solo salimos. Eso es fe. Ella pagó el helado. Y yo dije, ¿y qué hambre? ¿Y usted pagó el helado los dos? Sí, yo lo invité al helado. Pero me acuerdo que ese día yo le dije a ella. Para todos los que se preocupan por no tener la plata para el helado, todavía hay oportunidades. Yo le dije a ella muy seguro de lo que yo creía que Dios me estaba guiando. Yo le dije, a usted me gusta y yo quisiera tener una relación seria con usted y todo lo demás, ¿verdad? Pero yo quiero que usted sepa 2 cosas. Que mi intención, teníamos, ¿qué? 21 años yo creo tal vez. 21 años. Que mi intención es formar una familia, casarme. Y número 2, que mi intención no es quedarme en San José. Dios me llamó a mí para ser misionero y mi deseo es regresar a Liberia y hacer la obra de Dios. Entonces yo le dije, esas dos, hay como 2 cuestiones, digamos, que si usted cree que dice, sí, yo estoy dispuesta. No, pero escuche esa parte. Me dicen, si usted no está dispuesta a casarse conmigo y a irse para Liberia, entonces, si yo le intereso o le gusto, ni siquiera quiero que me diga.
¿ok? O sea, que si yo estaba, o sea, si no estaba dispuesta a hacer eso, aunque me gustara, que ni le diga. No hay oportunidad. No, ahí se cerraba la Pero cosa. por supuesto, la propuesta fue irresistible, ¿verdad? Sí, tomar en cuenta que a los 7 años decía que quería ser misionero. Exacto, exacto. A que usted no lo supiera, Sí, yo Dios no- lo sabía. Él creía que él estaba apantallándome. Yo dije, o sea, estoy preparada para esto desde niña. Llevo más tiempo con ese anhelo que usted. Exacto. Yo le iba a decir eso. Pero hoy en día hablamos también de eso. Y después nosotros, mi esposa sirvió en San Sebastián en ese tiempo, una de las iglesias más grandes de nuestro compañerismo, más estables. Tenía muchos compañeros en el personal, muchas cosas que hacer igualmente. Yo estaba en Gravillas, una de las iglesias también con mucha fuerza. Muy bonitas, las iglesias nuestras, digamos. Era una familia muy linda, digamos. Pero yo sabía que Dios me había llamado y me quería en otro lugar, me quería usar en otra área. Y él quería algo diferente para nosotros. Entonces, nosotros nunca consideramos estar en Gravillas o en San Sebastián, no porque no nos gustaran las iglesias, no porque no creíamos que Dios pudiera usarnos ahí, sino porque sentíamos que el Señor nos estaba llevando a otro lugar. Sí. Y antes de casarnos, es más, nos hablaron de la posibilidad de Barranca. Antes de casarnos fuimos a conocer Barranca, fuimos a conocer un poquito al lugar, la gente que se estaba reuniendo ahí, tener un pequeño estudio bíblico. Y entonces, es más, el plan era el plan era casarnos, ir a Liberia, trabajar en Liberia y viajar los fines de semana a Barranca y entre semana para seguir, pero Dios acomodó todo y en realidad nos casamos y nunca llegamos a Liberia. De la luna de miel de una vez empezamos a trabajar en Barranca. Fueron años muy bonitos, de verdad, ahí estuvimos 10 años. También mi esposa podría contarles un poquito, porque ahí el pueblo de Barranca es muy peculiar, digamos, en muchos sentidos. Barranca tiene muchas problemáticas sociales, digamos, en la actualidad. Todo el cantón central de Punta Arenas es uno de los cantones más violentos de Costa Rica. Han tenido que tener muchas intervenciones, digamos, de policía y demás, porque ha habido mucha homicidios, cuestiones de drogas, ese tipo de cosas. Y también el carácter de la gente, vieras que es un poquito más difícil de tratar, sí. Tal vez mi esposa quisiera contarnos un poquito de esa parte en la que la firmeza también es importante. La firmeza con amor siempre es efectiva. Sí, de verdad. Recuerda que cuando llegamos, cosas a las que uno está acostumbrado, ¿verdad? Como, por favor, pueden llevar tal cosa. Y yo veía como que no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, quizás si yo decía, agarra esta mesa y la pone allá, listo. Entonces, uno empieza como, ¿verdad? Como ir como más firme, más directo, más sin tanto adorno, ¿verdad? Y la gente es entregada, digamos, la gente se da. Por ejemplo, si vamos a decir, vamos a hacer tal cosa, usted ve, ya está todo el mundo ahí, está dispuesto. Son personas trabajadoras, son personas llenas de ánimo y en realidad pues ahí hay muchísimos niños, ¿verdad? Entonces recuerdo en algunos momentos que habían unos chicos, unos gemelos famosos ahí, entonces recuerdo que yo les estoy diciendo, no pueden hacer eso, se equivocó, está en la casa de Dios y usted aquí no va a hacer esto, no sé qué. Y un muchachillo, ¡oh! Doña Lau, ¿usted sabe a quién le está diciendo eso? Sí, a estos dos niños que no quieren hacer caso, ¿verdad? Y entonces me dicen, no, es que ellos son los hijos de un señor que domina un pabellón en la cárcel y que gobierna aquí todo el narcotráfico y nadie se mete con ellos, ¿verdad? Nadie les dice nada. Y yo les dije, bueno, pues esta es la casa de Dios. O sea, el Señor está allá, esos chicos están aquí y ellos van a aprender. Y bueno, de verdad, crecieron y ellos amaban la iglesia, disfrutaban. Yo no puedo decir que nos faltaran el respeto nunca. Más bien son chicos que ya ahora no son chicos, ¿verdad? Son grandes y si ellos nos ven en la calle, pastor, ¿verdad? Y ahí... El pastor, así me El decía. pastor, sí. Y pues es gente de verdad que estaba ahí deseosa de Cristo, pero sí necesitaba firmeza. Por ejemplo, a ellos nadie les hablaba ni nada les decía nada porque nadie quería problemas, ¿verdad? Pero no era que tampoco nunca se les maltrató ni se les irrespetó, pero como le digo, sí habían límites, sí sabías que aquí no y que vas a hacer esto y aquí no hablas así y no vas a hacer, ¿verdad? Ese tipo de cosas y la gente fue amando y respetando y de verdad aún
bueno, las damas ahí son impresionantes, pero el asunto, me refiero impresionante en su amor, en su carácter y todo, pero lo aprendimos en la casa de Dios. Por ejemplo, ahora yo sé que cualquiera, si usted va a Barranca algún momento también ahí, le van a recibir con un abrazo y un calor humano muy rico, ¿verdad? Y fueron cosas que fuimos aprendiendo juntas, ¿verdad? Y entonces esas cosas son muy lindas que Dios nos permitió vivir allá. Pero sí, las chicas desde muy pequeñas sufren mucho de abuso sexual, la problemática de drogas que enfrentan ellos desde muy chicos es difícil. Puede estar cerca de la costa. Pues sí, pero también es que ahí hay muchísimo, ¿cómo le digo? Los varoncitos desde pequeños, su ideal, lo que ellos quieren llegar a ser es un narcotráfico, un sicario, ¿verdad? Ellos en un segundo te pueden amontonar un molote de piedras para apedrear a los policías que vienen allá, porque es fácil, muy rápido, ya lo hacen desde pequeñitos. Vieras que una vez pues lo hicimos con un señor de la iglesia que era policía. Él nunca llegaba con su ropa de policía ni nada, porque ellos pues no lo hacen, ¿verdad? Porque no es lo correcto. Pero entonces una vez le pedimos que se vistiera de policía y que llegara ahí. Entonces todos, ¡oh! Él era policía, ¿verdad? Seguro en algún momento ellos le habían lanzado una piedra en uno de esos movimientos, ¿verdad? Pero les enseñamos también a respetar la autoridad, a darse cuenta que ellos merecían respeto, honor, que era incluso uno de nuestra iglesia, uno de los señores de nuestra iglesia y que, ¿verdad? Que estaba ahí haciendo su trabajo, ese tipo de cosas, pero sí viven ellos como cosas muy difíciles. Las chicas también, la presión en el área, ¿verdad? Del área sexual, digamos, ellas muy pequeñas son mamás ya y entonces eso es complejo, ¿verdad? Es muy complicado para poder hacer siempre pues la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para ellas, ¿verdad? Y para los varoncitos. Entonces es un lugar muy conflictivo, es muy fácil encontrarse pleitos ahí afuera de las escuelas, de donde sea, ¿verdad? Pero cuando ellos fueron conociendo el amor de Cristo fue maravilloso. Teníamos un muchachito, creo que sí puedo decir el nombre, se llama Yosimar. Y él, recuerdo que siempre era ¡ay! Patadas y verdad, y cuando Yosimar recibió a Cristo fue otra persona, digamos, si yo pudiera decir en algún cambio visual que yo pudiera ver así más representado, para mí fue él. Bueno, yo lo amo y yo no sé ahora ya cómo estará de grande o lo que sea, ¿verdad? Pero Yosimar para mí fue el ejemplo de que cuando Cristo llega a la vida usted cambia. Entonces, él siguió viviendo, perdón, en la misma casa, con el mismo entorno, la misma problemática, pero ya Cristo estaba en él y su vida era otra. Sí. Que a veces la gente cree que misiones es África, que misiones es Suramérica, y a Costa Rica, Barranca, estamos de la Aurora allá 45 minutos, estoy rápido por la 27. Y es toda una cultura diferente donde hasta el hecho que se comentaba, el trato, la gente a veces uno no entiende que el trato es diferente, las costumbres son diferentes, la realidad es diferente. La meta de que seas una persona, aún en la Aurora, puede ser buscar un trabajo estable, tener una casa, pagar sus cosas, comprarse un carro, no ser narcotraficante. No, y vieras que esto es curioso, o sea, nosotros no estamos exagerando, digamos, en este punto. Lamentablemente muchos muchachos que se convirtieron y así literalmente en sicarios, porque un día esto leí una noticia en La Nación ahí, bueno, leí en internet, de que ya habían condenado a 3, 4 muchachos. Lo que pasa es que yo no recordaba el nombre de ellos, bueno, no da los nombres, mentira, en la noticia, lo que dan son los apellidos, pero decía que le llamaban de cierta manera, no sé, el apodo, digamos, ahí. Y entonces yo le pregunté a un amigo, hermano, ¿esta gente son estos? Me dice, sí. Ya condenados por sicariato, ya condenados por estafa, ya condenados chicos por... que tuvimos ahí en la escuela. ¿Me entiende? Entonces, sí es una cuestión difícil. Ahora, imagínense, siguiendo con el punto, imagínense todo esto que el Señor nos permitió hacer este tiempo, pero en ese tiempo también el Señor nos movió hacia otro lugar, con otra necesidad, con otro tipo de cuestiones. Y en ese momento nosotros vimos eso como el plan de Dios. Y cuando a mí me hablaron de Liberia,
que yo le comenté a mi esposa, y nosotros creemos que lo que nos guía en cada uno de esos pasos es la voluntad de Dios. Quiero decir algo que tal vez no viene mucho al caso, pero a veces la gente cree que a uno lo mueven. Usted lo mandaron a Liberia, usted lo mandaron a Palmar Norte. ¿Y qué lo mandaron ahora? Ese es un comentario que uno muchas veces escucha. Yo creo que la gente lo dice sin mala intención, pero lo dice así como los mandaron, como que alguien... Como si fuera una empresa. Sí, exactamente, como que alguien hubiera tomado esa decisión y hubiera dicho, ahora ustedes van aquí, van allá. No, en realidad nosotros decimos a la gente, bueno, en realidad Dios nos envió allá. Sí. ¿Y por qué se fueron para allá? Bueno, Dios nos envió allá. Y así fue con Liberia. En Liberia, una iglesia preciosa, una iglesia que en ese momento estaba creciendo mucho. Llegaron con Don William. Con Don William, con el pastor Don William, exactamente. Y Don William sintió vio como una oportunidad, digamos, de poder estar nosotros con él, y creímos en ese momento, también ayudados por el consejo de otras personas, nos tomaron de nuestro compañerismo, que esa era la voluntad de Dios. Ahora, le puedo decir que 3 años después de que tomamos esa decisión, creemos que definitivamente fue la voluntad de Dios. No porque no amáramos Barranca, no porque porque estuviéramos mal o algo así por el estilo, porque hubo luchas, hubo muchos retos, digamos. Ahora, usted me preguntaba al principio de esos retos, esas cuestiones que pasan. Tal vez no puedo ser muy específico, digamos, pero sí hay retos económicos, hay retos de desánimo, hay cuestiones que vienen a la vida en ese tiempo que uno tal vez podría cuestionarse si seguir haciendo la voluntad de Dios o no, porque al final de cuentas es eso. Sí. Pero nosotros decimos, no, queremos seguir haciendo la voluntad de Dios, queremos seguir adelante. Pero gracias a Dios, pues le damos gracias a Dios porque Dios nos llevó primero a Barranca, después nos llevó a Liberia, y aquí sí me gustaría tal vez que también mi esposa pueda contarnos un poquito del momento, porque para ella yo creo que fue un poquito más difícil. O sea, yo quiero decir que nosotros cuando tenemos que tomar esas decisiones, hay cosas que pesan, hay cuestiones, digamos, que uno tiene que considerar. Por eso yo les decía antes, ¿verdad? Que no solamente esto es para la gente que quiere ser un misionero, porque al final de cuentas todos tenemos que tomar decisiones. Sí. Y hay decisiones que pueden ser difíciles, como estar muy bien en un lugar, que sentirte bien, que saber que te va bien, que te sentís amado, que te sentís que ahí estás haciendo algo muy positivo, pero tal vez el Señor te quiere en otro lugar. Tal vez el Señor quiere que hagas otra cosa, que dejes cierta comodidad para incomodarte un poquito, que dejes de lado ciertas cosas para hacer ciertos sacrificios. ¿Me entiende? Yo creo que eso tenemos que trasladarlo a todas las áreas de nuestra vida, y por supuesto a la iglesia, a la obra de Dios, las personas que sirven, que viven para el Señor. Yo siento que tenemos que estar dispuestos todos a tener esa firmeza, esas convicciones firmes para dar esos pasos cuando el Señor nos guía a dar esos pasos. Que el plan de Dios es perfecto. El plan suyo era volver a Liberia. 10 años después, vuelve a Liberia. Y con familia. Y el plan nuestro no era irnos 2 años después, era quedarnos muchos años en Liberia. Pero Dios tenía una diferencia. ¿Cómo fue Liberia? ¿Cómo fue Liberia para doña Laura? Bueno, es curioso porque cuando nosotros conversamos y demás, yo estaba en la cuarentena, digamos, de Jeremy, estaba recién nacido. Y para despedirnos fue como complejo porque íbamos en el carro y con la ventana cerrada y desde ahí... Perdón, nada más para entender exactamente el contexto. Eso fue exactamente el 2020, cuando estaba en lo más y mejor el tema de la pandemia. 2020 tenés que vivirlo. Exacto. Tenés que sobrevivirlo y lo logramos. Y fue cuando usted no sabía cómo se transmitía y quién lo tenía y quién el otro no sé. Y bueno, entonces las personas detrás del portón de su casa y nosotros aquí desde el carro, ¿verdad? Y entonces fue bastante vacilón, dijo una amiga, el hecho de tener que hacer la despedida de esa forma, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos casamos, llegamos ahí formamos nuestra vida matrimonial, digamos, ahí empezó como toda nuestra historia, ¿verdad? Entonces había muchas cosas ahí. Entonces cuando nos vamos para Liberia llegamos y tampoco podíamos ver la gente, porque llegamos a un encerrón, ¿verdad? Y todo el mundo en sus casas y fue otra etapa, ¿verdad? Fue distinto, muy distinto todo, ni siquiera podíamos congregarnos en ese tiempo, ¿verdad? Todo el mundo
en su casa y había gente pues que obviamente nosotros ni conocíamos, ¿verdad? Ni nada, porque veníamos llegando. Pero creo que esos tiempos de silencio, ¿verdad? Y esos tiempos de estar ahí quieto, pues le ayudan al corazón de uno para recordar que Dios está al control, ¿verdad? Que no importa lo que a nosotros nos parezca, lo que veamos, Él está ahí y Él tiene cuidado de cada detalle y de todas las cosas y pues fue una etapa diferente en la que había que hacer una pausa para todo, ¿verdad? Y pues tuve como la cámara lenta para poder ver crecer un poquito a Jeremy, ¿verdad? En los primeros meses, la escuela de Leslie, dejarla en pandemia para matricularla en otra, fue, ¿verdad? Ahí otro enredillo, pero también salió, Dios acomodó todo. Entonces siento que esa etapa también fue diferente y fue bonita, en mi opinión también, porque en Liberia pues también hay muchas personas que amamos. Es que eso es lo lindo de tener una familia avance, porque yo puedo decir, por ejemplo, vengo a la Aurora, están ustedes, yo me siento en casa, ¿verdad? Voy a otro lugar, a la abuela, están ahí también otras personas, me siento en casa. Voy a Cetillar, me siento... Entonces, cuando Dios lo mueve a uno, y pues ahora que nos llevó a Liberia, era otra familia, llegar otra vez, ¿verdad? Pero poder disfrutar ahí también. Otra parte de la familia. Exacto, de otra etapa y otra parte de la familia. Llegan con Don William y se van Con Don Sergio. con Don Sergio. Ajá. También cambio de pastor, Sí. que ese cambio fue como legendario en el compañerismo. Se cambian 5, si no me equivoco, pastores al mismo tiempo, todo el mundo gira y ustedes están en medio de eso. Del remolino. Sí. Ya me acuerdo que fuimos a F5, ahí como una prueba de F5 dentro de Liberia. Y era un montón de casas también. Liberia está creciendo mucho, Sí, sí. muchos lugares residenciales. Y pasa el cambio de pastor, llega Don Sergio y a los meses de llegar Don Sergio, ¿cierto? Sí. Palmar Norte. Bueno, cuando mi esposo me mencionó la oportunidad para orar para ir allá, yo decía, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, estamos aquí, todo muy bien. De hecho, uno como que a veces visualiza, como unos 5 años, 10 años aquí, como, ¿verdad? O que le di no sé qué, tal escuela, tal colegio, ¿verdad? Uno se proyecta al futuro. Me acuerdo que hay una chica ahí en Liberia que hace agendas personalizadas, entonces yo como que le decía, póngamele esto, hágamele, no, quítele. No, la cosa es que habían pasado los tiempos y no la lográbamos terminar, o no me acuerdo bien cómo era. Y le digo un día, cuando ya me di cuenta, ¿verdad? Eso sí, me dijo, no me haga agenda, no se preocupe, ya Dios la tiene escrita, ni me la deje, no haga nada, porque ya no la necesito, ¿verdad? Pero a veces uno como que planifica el futuro y me siento otra vez como, oh necio, esta noche vendrán por tu alma, ¿verdad? Entonces uno tiene como que recordar, vivir el día a día, estar seguro que está haciendo la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo, bueno, vea, hagamos algo, vayamos a conocer, porque yo... Pero sí quiero añadir esto, ¿no? Yo sé, no sé también, pero mi esposa no quería. O sea, en su corazón, ella, de verdad, es que Liberia es una iglesia preciosa. Y fue muy repentino también la situación. Veníamos de un cambio para otro cambio, y tras de eso, vamos a ver, Liberia queda más o menos a 1 hora y media de la frontera con Nicaragua. Palmar Norte queda más o menos a 1 hora y media con la frontera con Panamá. Entonces, un cambio diametral. Completamente al otro lado del país. Y yo le dije a mi esposa, amor, nos hablaron de la posibilidad de Palmar Norte. Voy a contarles un poquito. Yo hablé con Don Sergio una reunión de pastores en el almuerzo y yo me preguntó cuál es su pensamiento. ¿Usted quiere salir pronto a pastorear? Hermano, sinceramente, yo de verdad estoy muy contento con lo que el Señor me ha permitido hacer acá. Entonces, no estoy pensando, no estoy como, uy, qué ganas, ojalá rapidito salga para irme a pastorear una iglesia. No, gracias a Dios, yo siento que Dios está haciendo su voluntad en ese momento ahí. Y esa misma tarde me hablan de la necesidad que hay en Palmar Norte. Entonces yo le dije a mi esposa, y mi esposa de primera entrada me dijo, no, yo no quiero. Sí, cierto. O sea, yo quiero decir con esto... ¿Conoce Guanacaste? Yo quiero decir con esto... Sí, claro. Yo quiero decir con esto que hay luchas también. O
sea, también hay luchas, también hay cosas que uno considera y dice, Liberia es un lugar muy lindo. Lo único feo de Liberia es el calor. Es muy No, caliente. pero me acuerdo cuando tuve esa oportunidad de ir, los muchachos mayores, compartí con ellos en la sociedad de jóvenes, decían, invite a los hermanos de la Aurora que vayamos a hacer un compañerismo. Vamos, tenemos OSI y después vamos a la playa. O sea, ¿qué sociedad de jóvenes dice de aquí vamos para la playa? Sí, yo amo, por ejemplo, la playa, es de mis lugares favoritos. Y Conchal es como ir a un paraíso. Y entonces yo estaba tan cerca de todas esas cosas y yo decía, 45 minutos es muy largo, las playas Sí, se puede ir. en Liberia hay de todo, en Liberia hay termales, hay Ríos. playa, hay ríos, hay cataratas. Está al otro lado de la moneda que cambió mucho Liberia, que hay ríos, hay playas, hay cataratas, pero también está Walmart. KFC, está Walmart, está Pequeño Taco Mundo, Bell, El Rey. está de todo, o sea, es Todas la las- ciudad, es como trasladar Heredia. Todas las facilidades que se Exacto. tiene, digamos, en el área la metropolitana playa. están allá. Y sin presas. Sí. Entonces uno piensa todo eso, pero usted sabe que, por cierto, yo estaba leyendo una frasecita ahí que me encontré, que dice que a tu carne no le preocupan las cosas espirituales ni eternas porque ella no va a ir. Y así literalmente es, ¿verdad? Entonces, como este pellejo se lo va a perder, entonces él dice, eso no me importa, ¿verdad? Y siento que a veces esa parte nos gana. Y yo sí le dije incluso, no, vaya solito. Pero cuando uno lo piensa, yo dije, no, ¿cómo voy a ser así tan carnal? Bueno, vamos a conocer. O sea, ¿cómo le voy a decir algo que Dios me está diciendo que no y que no voy a ir si ni siquiera conozco el lugar? Como el chiquito que está en la comida y no me gusta, Exacto, la pero ya lo brócoli. probó. Ahora, ¿por qué también fue difícil esa decisión? Nuevamente, porque estábamos en un lugar donde estábamos muy bien. O sea, ese es el asunto, digamos. O sea, gracias a Dios, ese tiempo fue un tiempo muy bonito, muy bueno. Y eso que estuvimos apenas 2 años apenas. Y bueno, fuimos a conocer y lo conocimos en 5 minutos. Palmar Norte es muy chiquitito. Entonces como que cruzamos Hubiéramos el puente. caminado, dice. Exacto, cruzamos el puente Térraba y nos dice don Sergio, ok, aquí ya estamos en Palmar Norte. Yo pensé que íbamos a durar, no sé, 1 hora recorriendo. No. Y este es Palmar Norte. Y yo dije, ¿really? ¿Ya se acabó? ¿Esto es todo? Pues sí. Entonces, esto es Palmar Norte, ya que conocimos una partecita, que la otra, bueno, conversamos un poquito ahí, bueno. Cuando llegamos en la noche, que nos quedamos en una cabinita, nosotros compramos un libro en la DEC que dice 365 historias de la Biblia para tus hijos, devocionales. Entonces, el devocional trae una parte bíblica, ¿verdad? Una lectura, trae una historia y una aplicacióncita. Bueno, entonces vamos a leer y hablaba. Fueron con sus hijos a hacer Sí, ese- fuimos toda la familia. Y decía, ya llegamos, ya vamos a llegar. Y ya vamos a llegar. Porque Era muy lejano. 8 horas de sí, cruzamos el país. Se cruzaron. Y bueno, entonces cuando estoy leyendo ahí, ¿verdad? Decía que unos hombres tenían que llevar el correo a otro estado. En el tren era donde mandaban el correo hace muchos años, bueno. Pero se había dañado los rieles del tren, etcétera. Entonces todos ellos se pusieron de acuerdo para ir haciendo los tramos a caballo, ¿verdad? Entonces tenían que llevar las cartas y otro lo esperaba y era en invierno, entonces hacían los lapsos más cortos, el otro. La cosa es que ellos dijeron que tenían que hacer lo que tenían que hacer porque tenían que llevar el mensaje tan importante a esas personas que lo necesitaban. Nadie sabía que estaba escrito en las cartas, ¿verdad? Si era algo de vida o muerte, si era una respuesta, si era... Entonces ellos tenían que cumplir esa labor porque era tan importante. No importaba la distancia, no importaba el clima, no importaba el esfuerzo, no importaba, ellos tenían que llevarlo. Y yo dije, así o más. Entonces, bueno, señor, ya entendí. Porque de ahí, o sea, no puede haber un mensaje más importante que el mensaje de Cristo. Y si hay una necesidad, entonces como yo, solo porque amo las playas, ¿sí? Y porque es una iglesia bellísima, me voy a quedar ahí solo porque estoy cómoda y decir, no, ¿para qué voy a ir que vaya otro, verdad? No, entonces yo dije, amor, yo creo que sí, ¿verdad? Y entonces mi esposo me dijo, sí,
oramos y bueno, esa noche ya terminamos de estar con los chicos ahí, comenzar. Y al día siguiente, cuando veníamos de camino con el carro, en el carro le dijimos, pastor, bueno, mi esposo le dijo, pastor, yo creo que, pues sí. Entonces don Sergio recuerdo que dijo, gloria a Dios, ¿verdad? Porque para él también era un reto, pues nosotros estábamos trabajando con él y se volvía a quedar solito, ¿verdad? Y él tenía pues poco de haber llegado, él y su esposa, pero el Señor también suple las necesidades en todo lado, es su obra, no la nuestra, ¿verdad? Entonces, en ese momento pues ya nos dispusimos a irnos para allá, pero le cuento que Palmar Norte, para los que no conocen, es como vivir en un cuadro, ¿sí? Un cuadro pintado de una montaña que tiene unas vaquitas allá, algo así. Es un cuadro, yo abro la puerta de mi casa y yo veo esas montañas. En las mañanas los despiertan las lapas. Yo le decía eso a la gente de Liberia. Porque hay una parte donde se meten las palomas ahí, entonces hacen sus cositas. Y entonces yo les decía, no, allá no tenemos eso, es que tenemos lapas y tucanes. Y ellos no hacen eso. Entonces, esas partes... Son exóticos, no se comportan de esa manera. Esas partes también son muy bonitas, ¿me entiende? Cuando Dios pues también a uno lo sorprende, lo maravilla y le dice, ve, que mi voluntad es buena, agradable y perfecta, usted solo confíe, déjese llevar. ¿Cuánto tiempo llevan en Palmar Norte? Llevamos año y medio. Bueno, vamos a cumplir año y medio. Nosotros llegamos en junio del 2021. ¿Sí? No, 22. 23, sí. Junio del 2022 llegamos a Palmar Norte. ¿Cómo ha sido la experiencia ahora? Vamos a ver, nosotros llegamos a Barranca, empezamos de cero, entonces un poquito más, la labor es ardua porque es empezar todo, ¿verdad? Pero es diferente. En Liberia fue muy bonito porque ya la gente me conocía, nos conocía, entonces el recibimiento fue muy amoroso, muy caluroso. En Palmar no fue tan así al principio, sinceramente. ¿Por qué? Porque ellos están una familia pastoral y usted sabe que la gente se encariña, ama a la gente, ¿verdad? Y imagínense unas personas que les han pastoreado por algún tiempo, que estuvieron ahí apoyándoles en situaciones difíciles y de un momento a otro ya no van a estar más. Para ellos es difícil. Entonces llegamos nosotros, no nos conocen, no sabe quiénes somos, no sabe nada de nosotros, es muy muy difícil así, y ya no van a estar los pastores que estaban antes. Y al principio todo fue un poquito frío, la verdad. Costó un poquito de entrar en calor, pero gracias a Dios, con el tiempo uno va pues conociendo a la gente. Es como todo, digamos, no voy a decir que sea algo malo, digamos, es que simplemente es como que usted llega a un lugar y Es lo normal. y ya quiere ya abrazar a todo el mundo, no se puede. Pero entonces para nosotros, por lo menos, digo para nosotros, como la experiencia nuestra fue un poquito distinto, vamos, esa parte. Nunca lo habíamos experimentado en el ministerio. Llegar a una iglesia que ya estaba empezada a llegar a pastorear, la verdad, entonces. Pero gracias a Dios hay muchas personas muy especiales que han entendido la visión y de la obra de Dios también y que han entendido que eso es lo que el Señor quería en ese momento para la iglesia. Y más bien, pues ahora pues están muy contentos, trabajando de maneras impresionantes. Sí. El Señor nos ha permitido ser, digamos, una gran bendición en ese sentido para la zona sur. Por ejemplo, en estos días vamos a hacer la concentración de jóvenes en la zona sur, ahí en Palmar Norte. Hace poco hicimos una actividad de compañerismo de todas las parejas de la zona sur. Bueno, fue la Aurora, por cierto. Sí, cierto. Fueron los hermanos de la Aurora. Hicimos algo, ¿cómo se llama? Que no se había hecho antes. Ese día la capilla estaba llena, habían como no sé, como unas 70 parejas de todo el compañerismo, ¿verdad? Que fueron ese día. Del lado sur, sí. Sí, de las iglesias de la zona sur, los hermanos de la Aurora nos ayudaron, fue el tiempo de la campaña aniversario. Y fue una experiencia lindísima, fue algo preciosísimo. Pero eso, igualmente como eso es una cuestión que es una bendición, demanda para la iglesia, digamos, trabajo. Sí. Y la iglesia ha ido adoptando esa visión, ha ido adoptando esa mentalidad. Y ahora podemos decir que año y medio después, las cosas van muy bien. Sí, ha sido una enorme bendición para nosotros. Vamos a ver un punto que también es importante, nuestros hijos. Cuando salimos de Barranca, Liberia, Jeremy tenía meses. Hermano, yo creo que no.
En febrero, No está en la marzo. cuarentena, ¿eh? Yo creo que tenía como un mes y medio de haber nacido, entonces no hay mucho, pero ¿Y se dio cuenta? Leslie ya estaba en la escuela. También tomamos en consideración lo que ella pensaba. No era necesariamente como que lo que ella dijera es lo que íbamos a hacer, pero era importante también pensar, ver qué es lo que ella sentía. Y Dios le dio paz para ir a Liberia. Increíblemente nosotros pensamos que a ella le iba a costar mucho el tema de pasar de Liberia a Palmar Norte. Sí. Ella ya está más grande, Tenía un grupo de tenía amigas. su grupito de amigas y me entiende. Y ella dijo, no, está bien, vamos a Palmar Norte. Entonces, y ella ama a su escuela, ella ama a sus amigos, eso que ahora mi esposa les contaba, que ella ha invitado a sus amiguitas de la escuela, ella está ahí compartiendo con ellas, o sea, ha sido muy lindo también para ella y eso a nosotros, por supuesto, pues nos alegra muchísimo, nos llena muchísimo de bendición ver que hasta en eso Dios está trabajando, ver que en eso Dios está trabajando. Por supuesto, nuevamente vamos a lo mismo, la obra de Dios tiene muchos retos, como cualquier persona que emprende un proyecto nuevo, que tiene que trasladarse de trabajo, que tiene que trasladarse de zona, que tal vez tiene que cambiar de trabajo, que tal vez tiene que irse a estudiar a otro lugar. Todo eso tiene retos, pero en medio de eso, cuando hacemos lo que Dios nos está dirigiendo a hacer, hermanos, cuando hacemos lo que Dios nos está dirigiendo a hacer, dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, eso no significa que todo va a ser color de rosas, como decimos, ¿verdad? Sí, va a haber desafíos, vamos a encontrar desafíos, pero yo le decía a un hermano cuando recién lo llegamos a conocer, por así decirlo, el día que fuimos a presentar, yo le decía, hermano, yo no hubiera venido a este lugar si no hubiera estado seguro de que Dios nos quería aquí en Palmar Norte. Y yo le dije, espero contar con su apoyo, espero contar con su presencia, con su respaldo para este tiempo, para que pues sigamos adelante haciendo la obra de Dios. Porque para no es lo mismo una congregación o una misión. Y quizás ellos ven que mandan misioneros y que desgraciadamente por diferentes situaciones a veces los misioneros no permanecen. Y creen que es que mandaron a otro a este lugar para que sufra. Que no es la realidad, porque como usted decía, Dios fue el que los movió, Dios es el que les da paz, Dios es el que los lleva ahí de la mano y les dice, ese es a donde yo quiero que ustedes sirvan. Ahora, ¿cuáles son sus planes en Palmar Norte? ¿A qué se proyecta la iglesia en Palmar Norte? Bueno, como les mencioné anteriormente, Palmar Norte tiene muchas cosas positivas, hablando del lugar como tal y también, por supuesto, hablando de la iglesia. Bueno, Palmar Norte se encuentra en el cantón de Osa. Osa es muy grande, digamos, en territorio, pero Palmar Norte es el distrito más poblado de Osa, más o menos unas 11,000 habitantes. Es pequeño, sí, es pequeño, pero vamos, es como el centro del cantón de Osa. Entonces, la posición geográfica de la iglesia también beneficia a eso. Nosotros estamos en el puro centro de Palmar Norte. Nosotros estamos a tal vez 150 metros del parque de Palmar Norte. Entonces, es una posición muy, muy positiva en ese sentido. La gran mayoría de gente de Palmar conoce nuestra iglesia. Y gracias a Dios, con este nuevo cambio hemos tratado de seguir expandiendo la obra de Dios y seguir también pues dando a conocer la iglesia en esta comunidad, una comunidad pequeña, y que entonces rápidamente la gente se da cuenta de que hay un pastor nuevo, de que cosas están pasando, entonces la gente está escuchando, la gente nos conoce. Increíblemente, yo le decía a algunos hermanos, vea, yo en Liberia o en San José yo salía a hacer compras. Y puede ser que en todo el día, en toda la semana, yo no me topara en la calle a nadie que yo conociera. En Palmar Norte, usted todos los días sale y todos los días usted ve a toda la gente que usted conoce. A todos. A todos. ¿Me entiende? Recuerda que el domingo es culto. Es normal, entonces ya un día me acuerdo por ejemplo, un detallito ahí nada más, detalle jocoso. ¿No? Cuente. Estamos nosotros en la óptica, ¿verdad? Bueno, yo uso lentes, ¿verdad? Entonces estamos haciendo los exámenes para cambiar de lentes y dejé parqueado el carro y íbamos a buscar otra cosa, no sé, me acuerdo dónde era, pero como uno de los locales que está al frente de la óptica, dejé el carro ahí y yo escuché que me empiezan a decir, paz,
Paz. Y yo vuelvo a ver, pero yo no conocía a nadie. O sea, yo no veo a nadie que yo conociera personalmente. Pero volví a ver hacia la esquina y había un trabajador de importadora Moje que me dice, Paz, ese es su carro. Y yo todo, sí señor, mucho gusto. Digamos, yo sin conocerle a él, Él sabe que sí es el sabía pastor. que yo era el pastor. Exactamente. Allá era pastor, ahí es paz. Va cambiando. Sí, ahora Era así, el otro va a ser Paz. Sí. Se va disminuyendo ahí poquito a poco. Entonces es interesante porque ahí todo el mundo me conoce como el Paz. ¿Verdad? Entonces, ahí viene el Paz, ahí está el Paz, ¿verdad? O en la iglesia del Paz, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero es interesante que eso es algo muy, muy característico del lugar porque es un lugar pequeño, entonces es bonito también eso. Sin embargo, como le digo, es el lugar principal del Cantón de Gozo. Y además nosotros estamos como en el centro de las iglesias de la zona sur. Estamos a hora y media más o menos de Golfito, estamos más o menos a hora y media de Pérez Celedón, estamos más o menos a una hora de Cortés, de Quepos, estamos a 45 minutos de Buenos Aires, estamos a 20 minutos de Cortés, estamos a 20 minutos de las iglesias que están ahí en la región indígena que trabajan los hermanos Nulfo, Boruca y Sierpe, y por eso es que, digamos, creemos que el Señor puede utilizar nuestra iglesia para bendición del compañerismo en todo ese sentido. ¿Qué hora y media es más o menos lo que se dura viajando de La Aurora o Alajuela hasta las iglesias que están en Desamparados, como en San Sebastián? Se proyectan como a eso, a que ese sea el centro de reunión, porque el templo es bonito. Yo he visto fotos, vamos a ver si en edición ponemos unas fotos de cómo está ahorita el templo, que es un lugar que tuvo don Ronulfo, pero él decidió irse, movido por la mano de Dios, y que otras personas pudieran tener la bendición que tienen ustedes ahorita. Sí. Y sabe que es curioso que cuando yo era niña, don Onulfo se quedaba en la casa de nosotros, cuando él venía a las semanas de graduación y todo. Entonces recuerdo que una vez decía en el seminario, como que hablara de una persona que usted admiraba como misionero, y yo siempre decía don Ronulfo. Y recuerdo que ahora verme yo en la iglesia que él estaba pastoreando, y verdad, es interesante como Dios trabaja, es maravilloso. Sí, pero gracias al trabajo tan excelente que hicieron él y otros en el pasado, pues también tenemos, yo creo que las instalaciones, que yo le he dicho muchas veces a la gente de Palmar Norte, tenemos una bendición enorme. Nosotros en Barranca, para dar un ejemplo, nosotros no teníamos templo. Teníamos una propiedad, nos reunimos en una carpa, al principio era bajo la sombra del árbol nada más, y ahora no, ahí tenemos clases de escuela dominical, tenemos un templo amplio, que tenemos la ardua tarea de llenarlo, ¿verdad? De trabajar para llenar ese lugar. Pero ahí fácil, yo creo que podemos meter, por ejemplo, ahora para la concentración de jóvenes que vamos a tener, fácil, metemos 150 o 200 personas sentadas cómodamente. Entonces, es parte de la bendición y que gracias a Dios podemos tener también las instalaciones para esto, para poder utilizarlas para la gloria de Dios en ese sentido, ¿verdad? Y que la gente poco a poco, un día de estos, ¿verdad? Nosotros fuimos sede también de la celebración de gozo, y una señora se me acercó y me dijo, pastor, nosotros no creíamos que estábamos preparados para esto, pero ahora me doy cuenta que sí. Gracias a Dios, digamos, ellos han visto que pueden también ser usados por Dios para servir de esta manera, no solamente en su iglesia, sino también para ser de bendición para otros. Entonces, por supuesto, nos proyectamos para ser de bendición para el compañerismo, nos proyectamos para seguir haciendo la obra de Dios en Palmar Norte, nos proyectamos para seguir alcanzando a otros. Ustedes llevan año y medio en Palmar Norte, pero ¿cuánto tiempo tiene la iglesia de Palmar Norte de existir? Ok, la iglesia de Palmar Norte, desde que fue, digamos, empezada, tiene 41 años. Pero Casi lo mismo que la Aurora. Pero la diferencia es que nuestra iglesia no es... Ya de quién estás hablando, porque yo no llego ni a los 30. Pero no era parte de nuestro compañerismo. Sí. Entonces, la iglesia pasó un tiempo un poco difícil, porque vamos a ver, nuestro compañerismo es una enorme bendición en muchos sentidos. Usted ahorita mencionaba un detalle importante, y era el tema de que hubo necesidad de pastores en ciertas iglesias, y hubo ciertos movimientos que se hicieron, dirigidos por Dios, pero también porque tenemos, gracias al Señor, las personas para eso. Pero en aquellos tiempos no había una persona que fuera a Palmar Norte a
a suplir la ausencia del pastor que estaba, que por cierto es un hermano que hizo un trabajo excepcional porque mucha gente de Palmar Norte llegó a la iglesia, conoció a Cristo. Otros que durante el tiempo, pues, hace muchos años era muy difícil el tema del estudio, entonces los jóvenes que querían estudiar, ¿qué tenían que hacer? Migrar a San José. Entonces hay personas que eran de Palmar Norte, que ahora están pastoreando otras iglesias, por ejemplo. Nosotros tenemos una familia que era de ahí, que ahora son pastores en Punta Arenas. No es una iglesia de compañerismo, pero son pastores. Otra familia que están en Pérez Celedón. Nuestro hermano Graving Chacón, pastor de Pérez Celedón, uno de los primeros años que él estuvo como creyente fue en la iglesia de Palmar Norte. Y otros hermanos que han estado ahí, ¿me entiende? Que han ido a otros lugares. En estos días, por ejemplo, nosotros también, 3 familias de nuestra iglesia, uno está en Limón, otros están en Santa Cruz, otros están en Upala, que también han tenido que emigrar, ¿me entiende? Por diferentes razones, pero así ha sido por mucho tiempo. Pero en aquel tiempo, después de que este pastor sale, lamentablemente no hubo quien supliera su ausencia y que siguiera con la visión, con el trabajo y demás. Entonces la iglesia empezó a decaer en muchas áreas. Entonces después de esto vinieron otras personas y también hubo otros problemas hasta que llega nuestro hermano Rodolfo. Rodolfo decide hace más o menos unos 15 años, por así decirlo, ser parte del compañerismo, que la iglesia en Palmar Norte sea parte del compañerismo, y a partir de ahí entonces tener todo el respaldo y todo el apoyo del compañerismo. Entonces a partir de ese tiempo también, gracias a Dios, pues la iglesia recibe mucho apoyo, la familia recibe mucho apoyo, empezaron pues a ir gente a trabajar, a hacer proyectos misioneros, a trabajar con la iglesia, a hacer campañas, a hacer actividades con niños, con jóvenes y demás, y empezar la iglesia otra vez a tomar fuerza, a dar pasos de crecimiento. Qué increíble cómo Dios va moviendo todo y que ahora todo calza en que ustedes estén y es ver la mano de Dios, cómo Él va trabajando, cómo Él va haciendo su obra y sosteniendo sus siervos. Vamos a ir ya terminando. Entonces, ¿qué quiero que conversemos antes de irnos? Primero, un consejo para la congregación. Primero, a nivel personal, doña Laura, ¿qué le diría usted a los hermanos de cómo estar firmes como creyentes? Bueno, yo a veces alguien lo pone a uno a pensar como si usted muriera, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? O esas frases, ¿verdad? Y a mí me gustaría que pudieran recordar, poner la mira en la eternidad. Eso les va a ayudar a estar firmes en Cristo, porque la mira no es la mirada, porque usted puede mirar muchas cosas a la vez, ¿verdad? Pero la mira es como cuando usted pone su ojo en un huequito y usted está determinado solo de eso, ¿verdad? Y si nosotros vivimos cada día con la mira en la eternidad, pues vamos a querer hacer la voluntad de Dios, porque vamos a querer hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo que estemos, en este día que me dio. Voy a hacer su voluntad, quiero escuchar su voz, quiero estar bien con Él. Si Él viniera hoy por mí, que no me encuentre haciendo nada que no tengo que estar haciendo, ¿verdad? O que no me tenga que apartar de Él avergonzado, que no tenga que, etcétera. Pero si yo vivo hoy diciendo, bueno, hoy, ¿verdad? Señor, ayúdeme a poner la mira en usted, a confiar en usted, a descansar en usted, a creer en sus palabras, a leer su palabra y ponerla en práctica, a recordar que en comparación nuestra vida con la eternidad, pues no es nada nuestro paso por esta tierra. Señor, ayúdeme a recordar que soy un extranjero, un peregrino, ¿verdad? Entonces, si yo pudiera motivarles a hacer algo, es poner la mira en la eternidad, porque si vivieran así cada día, el Señor les daría la firmeza para hacerlo. Podemos encontrar tantos pasajes en la Biblia, ¿verdad?, que nos pueden recordar. Hay un versículo que me gusta mucho, que en un tiempo que pasé hace poco, pues una de las pruebas como más complicadas, creo yo, o las más, los mayores temores que por lo menos yo tenía, que era que yo siempre decía, pues yo no quisiera pasar nunca la pérdida de un bebé, ¿verdad? Y en enero lo vivimos como familia, ¿verdad? Pero yo le puedo decir a usted que nunca he vivido un tiempo en que yo pueda sentir tanta paz en Dios, su abrazo, su fortaleza, que me ayudó a estar firme y poder creer
y vivir, experimentar, y que esta carne, que aunque no va a ir a la eternidad, pudiera sentir, ¿verdad? Que de verdad Él es soberano y todopoderoso. Y en Salmos 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Así que si en Él podemos ser firmes y estamos firmes, no va a haber nada que nos vaya a mover, a entristecer, a debilitar, a alejar, a desanimar, a ser más sensibles de la cuenta para enfrentar cierta situación o cuestionar a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este tiempo? ¿Por qué tal cosa? Y a fulano, ¿y yo qué? ¿Verdad? Sino poder de verdad descansar en Él y estar firmes en Él. Yo creo que es poner la mira en la eternidad y pensar que todo el afán, los chunches y todo lo que a nosotros nos preocupa en nuestra carne, pues es pasajero y es tan fácil de que se vaya, ¿verdad? Que si pensamos solo en Él, pues Él se va a encargar de todo, y entonces nuestra fe va a ser firme, nuestra confianza, nuestra vida va a estar firme. Y don Joseph, firmeza, pero como iglesia. Usted que ha sido misionero, ha estado en la iglesia desde la juventud y ha visto varias iglesias también, ha sido parte de ellas. Como iglesia, ¿qué se puede dar un consejo con respecto a la firmeza que hay que tener? Bueno, yo quisiera retomar el texto que les mencioné al principio, que dice que tenemos que entender que tenemos que estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El Señor no solamente dice permanezca, porque nosotros cuando llegamos a esa mentalidad llegamos a conformarnos. ¿Y qué es lo que llegamos a hacer? Nos estancamos. La Biblia dice estar firmes. ¿Cómo? Constantes. ¿Cómo? Creciendo. La iglesia tiene que estar creciendo, tiene que ir en constante crecimiento. Y no solamente en un crecimiento numérico. Nosotros integralmente tenemos que ir creciendo espiritualmente. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto nos falta para llegar a eso? Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir comprometiéndonos. Tenemos que seguir aceptando los retos que vienen de parte de Dios para nosotros como iglesia. Tenemos que seguir abrazando la obra de Dios. Tenemos que seguir abrazando las misiones y el corazón del Señor. Tenemos que seguir abrazando y seguir expandiendo el Evangelio. Tenemos que seguir extendiéndonos a otros. El reino de Dios tiene que seguir siendo nuestra prioridad y extender el reino de Dios sobre la tierra. Esa tiene que ser la prioridad de la iglesia en La Aurora, la prioridad de la iglesia en Palmar, la prioridad de cada iglesia tiene que ser esa, tiene que ser Cristo, tiene que ser como Cristo, y que cada persona pues llegue a ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, no podemos estancarnos, no podemos conformarnos con lo que el Señor está haciendo hasta el momento. Tenemos que ser buenos, agradecidos, con la bondad de Dios. Tenemos que ser entendidos que Él ha sido misericordioso, que nos ha sostenido, pero que tenemos que seguir extendiéndonos hacia lo que viene adelante. Entonces, si queremos permanecer firmes, sigamos creciendo. Sigan creciendo sus convicciones, sigan creciendo sus decisiones, sigan creciendo su compromiso, sigan creciendo como familia, sigan creciendo en matrimonio, sigan creciendo individualmente, sigan creciendo en su servicio en la obra de Dios. A veces creemos que entre más grandes somos, menos tiempo tenemos, menos tenemos que involucrarnos. No, involúcrese más, crezca más, invierta su tiempo, que todo lo que está alrededor de su vida gire alrededor de Cristo y alrededor de la iglesia. Vamos a ir a servir como familia, vamos a participar del campamento como familia, vamos a estar, eso nos bendice, eso nos ayuda a permanecer, nos ayuda a crecer, nos ayuda a permanecer firmes, no nos estanquemos. En el momento en que creamos que ya está bien, entonces empezamos el retroceso más bien hacia atrás, y en lugar de estar firmes vamos a ir perdiendo esa firmeza. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que ir en pos de Cristo, en pos de lo que Él quiere para nosotros. Tenemos que seguir buscando la madurez, la perfección, como dice este pasaje. Ahora, lo que dice este texto, hablando acerca de la perfección,
se refiere a la integridad de la madurez. No tanto en que no fallemos, sino en el hecho de que no nos falte nada. O sea, que hayamos llegado al punto donde ya tenemos todo lo que necesitamos para ser como Jesús. Y eso es un proceso de crecimiento. Es un proceso de seguir tomando decisiones para crecer en pos del Señor. Toda esa historia, esos 15 años de don Ronulfo, el año y medio que llevan los hermanos en Palmar Norte, ha sido el fruto de fidelidad y firmeza de personas que estuvieron antes, de iglesias que estuvieron antes, de hermanos en Aurora también, que han semana a semana ofrendado, sostenido, orado, apoyado, visitado, como en esta actividad que hubo del viaje misionero. Es parte de seguir firmes, de estar ahí constantemente pensando en amar lo que Dios ama, pero también en tener el carácter para sostener eso que Dios ama y esforzarse por ello. Entonces fue un placer, una bendición estar con ustedes este tiempo, compartir, conocerlos más. Sé que para mí, para muchos han sido historias nuevas y que nos van a hacer pensar en algo muy importante. Yo no voy a olvidarme de esto, tengo que cerrar con eso. Yosimar es una persona que conoció a Cristo porque alguien decidió dejar su comodidad e ir a hacer la obra de Dios. Y no es nada más un sobre que se llena con un poco de plata y es una carga durante un año. No, es invertir en poder sostener a personas que están dispuestos a ir donde quizás nunca podamos ir y conocer a personas que quizás nunca podamos conocer, pero que vamos a estar juntos en el cielo y que vamos a poder disfrutar de esas hermosas bendiciones que son las misiones, amar lo que Dios ama y poder llegar con el evangelio a más personas. Invertir en la eternidad. Invertir en la eternidad, exactamente. Nos vemos esta noche en nuestra cumbre para aprender más acerca de la firmeza, poder escuchar la exposición de la palabra de Dios y ser edificados y poder tomar decisiones en nuestra vida que nos van a hacer permanecer hasta el final y también permanecer un año más con respecto a los compromisos que vamos a asumir como iglesia y como creyentes. Que Dios les bendiga. Durante esta semana de cumbre será momento de ponerse los audífonos. Todos los días a partir de las 6 de la mañana busca en alguno de tus dispositivos nuestro podcast IBB-LA. Se publicará en el canal de YouTube de nuestra iglesia y en Spotify, donde nos puedes encontrar como podcast IBB-LA. Así que, en las mañanas, de camino al trabajo, al colegio o a la escuela, mientras esperas en la presa frente a la computadora sin saber qué escuchar, busca el podcast IBB-LA. Cocinando, en el desayuno o el almuerzo, haciendo las tareas en casa o en el café de la tarde, de camino a la iglesia para la cumbre, escucha nuestro podcast IBB-LA. Preparemos nuestros corazones en esta semana tan importante. Conoce de una manera diferente nuestro compañerismo, las misiones y testimonios del gran poder de Dios. Escucha podcast IBB-LA.